ver el estudio. Estamos estudiando en este mes todo lo relacionado con la iglesia de los Corintios. La semana pasada estuvimos compartiendo el tema de los hermanos carnales. En esta semana vamos a compartir el estudio que lo estamos titulando Litigios delante de los incrédulos. Litigios delante de los incrédulos. Miren, hermanos, otro de los grandes problemas que tenía la iglesia local en Corinto era que algunos de los hermanos, impulsados por la fuerza de la carne e inmaduros en su vida espiritual, en lugar de tratar los problemas que tenían unos con otros, en esa congregación los llevaban ante las autoridades para que ellos resolvieran sus diferencias. Esto no estaba bien, porque de esta manera los cristianos se estaban acusando delante de esas autoridades y dando un mal testimonio para el evangelio y la causa de Cristo. El apóstol Pablo entonces les hace aquí algunas recomendaciones que vamos a ver en esta hora. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, para dar lectura a los versículos del 1 al 3. Primera carta a los Corintios 6, del 1 al 3. Dice así, primera carta a los Corintios 6. Litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos de los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Préstele atención lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Tres importantes preguntas que hace aquí el apóstol a la iglesia de Corinto. La primera pregunta, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice que tienen algunos la osadía o el atrevimiento de buscar jueces entre personas que no eran de la misma fe, en lugar de resolver esas cosas entre los propios cristianos. En verdad, esta es una osadía, porque se están trasladando problemas que son domésticos, buscando jueces que ayuden a resolverlo, cuando estas son cosas que pueden ser tratadas entre los mismos cristianos. Miren, hermanos, la iglesia es una familia. Por eso nuestra iglesia le pusimos iglesia de la familia. Y si alguna vez se presenta alguna diferencia entre miembros de esta familia, no hay por qué trasladar estas cosas a las autoridades civiles, porque esto no es lo que recomienda Dios, ni lo que es correcto y justo hacer. Los problemas de la iglesia deben ser resueltos por la propia iglesia. En la segunda pregunta la encontramos en el versículo 2. Quiero que uno de ustedes me lea el versículo 2. La pregunta que dice ahí el apóstol Pablo. ¿Qué dice en el versículo 2 de Corintios 6? A ver, nadie tenía la Biblia, ¿está viendo? No tenían abierta Corintios 6. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál es ¿O la no pregunta? sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Miren, hermanos, según Daniel, capítulo 7, versículo 22, los santos, o sea, los creyentes, participarán de los juicios que se darán en el mundo en aquel gran día cuando Dios juzgará a los hombres. Por esta razón, la reflexión del apóstol Pablo es, si los santos van a participar en los juicios, que son indudablemente de clases muy superiores, la pregunta que nos hacemos en esta hora es, ¿por qué entonces no pueden tratar asuntos menores como son los problemas y las diferencias que existen entre los cristianos? Es un error considerar esta parte, el apóstol, llevar estos problemas de la iglesia ante autoridades seculares en lugar de resolverlos entre los mismos, como sería lo sensato y correcto hacer. Obrar de esta manera sería como llevar los problemas de una familia que pueden ser resueltos por ellos mismos ante los tribunales para que ellos decidan y diriman. La tercera pregunta la tenemos en el versículo 3. A ver, demos lectura al versículo 3 con la tercera pregunta que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Léalo, por favor. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Miren, no sabemos que debemos de juzgar a los ángeles. La diferencia que se hace aquí a los ángeles, sin duda, tiene que ver con los ángeles caídos, no con los ángeles que están en la presencia del Señor. Se está refiriendo aquí a los ángeles caídos, aquellos seres que se rebelaron contra Dios y fueron arrojados de la gloria y que están recluidos ahora en espera del juicio definitivo sobre ellos. Por esta razón, la reflexión de Pablo es también la siguiente. Si vamos a ser parte de los que juzguen a los ángeles caídos, ¿por qué entonces no juzgar cosas menores como son todas las relacionadas con los asuntos de la familia cristiana y sus luchas y dificultades que tengan? Para esto está también la iglesia del Señor, les dice el apóstol Pablo. Entonces, hay tres preguntas aquí interesantes. Recuerden estas tres preguntas que están en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. En segundo lugar, Pablo da recomendaciones para estos casos. Vamos a la Biblia una vez más, Primera de Corintios 6, del versículo 4 al 8. Dice así el Señor en Primera de Corintios 6, 4 al 8. Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. ¿Por qué no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero a vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. En primer lugar, Pablo nos enseña a buscar algunos hermanos sabios, que sí los hay en la congregación.
Cuando se presenta alguna diferencia entre los hermanos, las iglesias organizadas tienen grupos directivos que las presiden, y cuando se presenta un caso difícil dentro de la grey, lo indicado es buscar a este grupo de hermanos que generalmente preside el pastor y llevar ante ellos la situación que tienen entre estos hermanos. Este es el proceder correcto y es lo que regularmente hacen muchas congregaciones cristianas para resolver los problemas que se suscitan dentro de la grey. Y de esta manera, evitar que se trasladen estas cosas fuera de las iglesias con los efectos que son fáciles predecir. Por lo general, las iglesias que tienen más de 100 miembros tienen un cuerpo directivo que está presidido por el pastor. Hay un diácono, una diaconisa, hay un tesorero, hay un ministro, un ayudante. Entonces, estos conforman la directiva para poder resolver los problemas que hay en las congregaciones, que siempre va a haber, siempre va a existir problemas en las congregaciones, pleitos entre hermanos y viceversa, malos entendidos. Hay iglesias que, por ejemplo, los hermanos se prestan dinero entre hermanos pensando que le van a cumplir, pero siempre susciten problemas. A lo mejor no le pagaron al hermano y bueno, y ahí comienza el pleito y no, yo te voy a llevar a juicio. Así que eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, que eso no se debe hacer. Se debe resolver dentro de la iglesia para que no haya malos entendidos. En segundo lugar, las recomendaciones para estos casos que da el apóstol Pablo es la siguiente: pasar por alto esta recomendación es una falta. Repito, pasar por alto esta recomendación es una falta. El apóstol Pablo les dice con toda franqueza que el no hacer caso a esta sensata recomendación es una falta porque se está desobedeciendo lo que es correcto hacer y se están dando pasos equivocados para el tratamiento del juicio de un problema doméstico. Esto es también lo que se recomienda en la familia como principio de conducta, y cuando esto se desobedece y se lleva por otros caminos, eso es una falta, es un error, es una equivocación que no puede pasar por alto. En tercer lugar, otra recomendación que el apóstol Pablo da a la iglesia de los Corintios es la siguiente: lo que en todo caso sería más conveniente, Pablo lo dice, sufrir el agravio. Sufrir el agravio. Explico esto. Los pleitos entre cristianos son de origen carnal. Los pleitos entre cristianos son de origen carnal. Y las medidas que se toman para superarlos tienen las mismas características. Si una persona ha cometido o ha hecho un agravio contra otra y ambos son miembros de una congregación cristiana, si ese agravio va más allá de lo superable, el apóstol Pablo recomienda en esos casos sufrir el agravio, pero en ningún momento trasladar esas cosas a las autoridades seculares por el escándalo que eso significaría. Como cristiano, como hijo de Dios, siempre será mejor sufrir un agravio que llevarlo ante un hombre que no es de nuestra misma fe para que juzgue y dictamine una sentencia. Los trapos sucios se lavan en casa.
dice por ahí un refrán. El mundo. Así que si usted tiene un trapito sucio, lávelo en su casa. No lo lleve al Amén. vecino, ni Amén. tampoco a la lavandería, porque después van a dar Cuidado, cuenta se lo que ven por ahí cuando en lo ese tiende. trapito hay un huequito o está roto, ¿no? Muy bien. En tercer lugar, hermano, lo que no debe ignorar ningún cristiano. Vamos nuevamente a la Biblia. Corintios 6, versículo del 9 al 11. Corintios 6, del 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta el versículo 11 dice: ¿Cuál es el reino de y Dios? esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren lo que está diciendo Pablo aquí, amados hermanos. Lo que no debe ignorar ningún cristiano. En primer lugar, dice Pablo, los que no heredarán el reino de Dios. Préstele atención a esto para que usted tenga bien presente. Para aclarar algunas cosas que tal vez están practicándose en aquella iglesia, el apóstol Pablo pasa a dar una larga lista que están mencionados en los versículos del 9 al 10. Voy a volverlos a repetir para que usted lo tenga presente. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esta larga lista, el apóstol está haciendo entender quiénes no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, en lugar de llevar algunos de estos problemas pecaminosos ante las autoridades civiles para que nos le den la solución que se está buscando, el apóstol Pablo de manera categórica dice que quienes practican todas estas cosas ya están sentenciados por Dios y no necesitan de juicio alguno. Ninguna de las prácticas pecaminosas mencionadas aquí necesitan de juicio alguno, por cuanto ya están decretados. Dice Pablo y el Señor: no heredarán el reino de Dios. En segundo lugar, lo que habían sido algunos de ellos. Préstele atención también a esto, hermano. Los que habían sido algunos de ellos, de los que se habían convertido, de los que estaban en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo reconoce y hasta subraya que algunos de los pecados señalados de esa lista fueron practicados por personas que ahora formaban la iglesia local en Corinto. Pero cuando abrieron su corazón a Cristo, Él cambió sus vidas por completo, radicalmente. Entonces abandonaron sus prácticas para vivir una vida cristiana y sobre todo una vida positiva. Entonces, si alguno de esos pecados mencionados aparecía en algún miembro de esa congregación, el apóstol dice que aquellas personas no son convertidas. Y si continúan en esas prácticas,
están excluidas del reino de Dios. Hace tiempo atrás conocí a un hermanito de una iglesia que él en la vida antigua le había gustado fumar y tomar. Había dejado el licor, pero lo que no podía dejar era el cigarrillo. Un día yo me lo encontré y como dice por ahí la gente, me lo encontré en luz roja. Me di cuenta por el olorcito que salía de por ahí y él trató de esconder el cigarrillo, tratar de apagarlo, pero fue inútil porque ya el olorcito huele a kilómetros. Entonces yo lo enfrenté, le dije, hermano, deje esa práctica. Me dice, pastor, no lo puedo dejar, me dice, no lo puedo dejar. Le digo, hermano, sí se puede. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por último, hermano, lo que ahora eran la iglesia de Corinto, los corintos, lo que ahora eran. Es interesante observar el contraste entre los que dicen los versículos 9 y 10, que ya dimos lectura, y el versículo 11. Antes estaban excluidos del reino de Dios, o sea, juzgados por él. Pero ahora hay tres cosas que señala aquí el apóstol Pablo. La primera, dice, ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados. Esta es una referencia a la limpieza con la sangre preciosa de Jesucristo. 2, o B, ya habéis sido santificados. Es decir, ya han sido separados para Dios porque son hijos de él. Y la C, ya habéis sido juzgados. Y esta justificación ha sido hecha por el mismo Dios, porque él es quien justifica. Repito estas tres partes. Primera, o A, ya habéis sido lavados. Esto es una referencia a la limpieza con la sangre preciosa de Jesucristo. Ya habéis sido santificados. Es decir, ya han sido separados para Dios porque son hijos de él. La tercera, ya habéis sido justificados. Y esta justificación ha sido hecha por el mismo Dios, porque él es quien justifica. Con esto, amados hermanos, quiere decir el apóstol Pablo que quienes integran ahora la iglesia en Corinto ya han sido juzgados por la gracia de Dios y han sido aceptos en su presencia. Como decíamos en la parte final, en la parte del tercer punto, los trapos sucios se lavan en casa. ¿Qué significado tiene este viejo refrán? Porque es un refrán bien viejo. Siempre en un lugar o en una familia se dan cosas que no son buenas ni agradables. No quisiéramos que las cosas fueran así. Sin embargo, la vida está compuesta de cosas dulces y amargas que tenemos necesariamente que admitir. Y nos preguntamos en esta hora, ¿qué hacer entonces cuando algo desagradable ocurre en una familia? Pongámonos un ejemplo. Un hermano le presta dinero a otro y cuando llega el tiempo estipulado para que le devuelva lo que le ha prestado, su hermano le dice que no puede pagarle porque los negocios no marchan bien o porque estamos en pandemia.
nos han botado el trabajo, nos disminuyeron el sueldo y no puedo pagarte porque estamos en pandemia. Esto tal vez sea un pretexto para no pagarle en la fecha señalada. Pero eso es la respuesta que le da. ¿Qué hacer entonces en estas circunstancias? ¿Debemos llevar al hermano ante una autoridad para que le obligue que por fuerza de la ley nos devuelva el dinero? Aquí entra en acción nuestro refrán. Los trapos sucios se lavan en casa. Entre los hermanos, al menos los hermanos de la iglesia o hermanos de la carne, no debemos hacer eso. No hay por qué llevar problemas domésticos fuera de la casa. Lo correcto en estos casos es buscar el padre de familia o algún pariente sensato y de buen juicio para que intervenga, juzgue y dirima en esta situación. Y de esta manera, ese pleito familiar se resuelve dentro de la misma casa. Si somos cristianos y a lo mejor una de las partes no es cristiana o recién está queriendo, entonces se le debemos dejar al Señor. Por dinero, hermano, si yo le contara que por dinero, hasta primero para prestarnos el dinero nos ponen una sonrisa, pero después para pagarnos, la cosa es difícil. Aplicación de esta lección, amados hermanos. Muchas veces nosotros hablamos de lo que se llama sentido común, que lamentablemente y muchas veces también no es el más común de los sentidos. ¿Qué se entiende por sentido común y a qué se le llama así? Es aquella conducta o comportamiento que nos hacen obrar alejados de todo tono de violencia o aspereza que podamos en algún momento tener. Aunque la iglesia es una familia y siempre debemos insistir en esto, a menudo habrá roces, problemas y dificultades que se presenten dentro de una comunidad. Un ejemplo de lo que decimos es que el que aparece en los primeros versículos del capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia, hubo murmuración y esta provenía de los gentiles contra los hebreos, señalando que había parcialidad. Amados hermanos, la murmuración parecía ir tomando cuerpo. ¿Qué es lo sensato que debía hacerse aquí? ¿Buscar acaso un tribunal mundano para que junte a los litigantes y encuentre la solución? De ninguna manera. Esto dijeron los 12 apóstoles. Convoquemos una asamblea y nombremos unos diáconos para que sean ellos los que se encarguen de las cosas materiales en la iglesia, mientras que nosotros nos dedicaremos a las cosas espirituales. Y ese problema fue superado porque se aplicó el sentido común, como debe hacerse siempre en todas circunstancias de la vida. Debemos usar el sentido común. No debemos dejarnos llevar por la carne. Y esto es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Los corintios estaban allí queriéndose comer cada uno por los problemas que estaban. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Corinto. Vamos a las preguntas y vamos a ver si le prestaron atención al tema y tomaron apuntes para responder a las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles son las 3 preguntas del apóstol Pablo? ¿Cuáles son las 3 preguntas del apóstol Pablo? Se las repetí 3 veces. A ver, ¿cuáles son?
Los santos Está en el juzgarán versículo al mundo. 1, 2 y 3. Ya dije una. A ver, ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? 1. Segunda. Sigan. ¿Nadie más responde? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué más? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ya repitieron, pues está viendo. La tercera. Sois indignos de dar ¿O no cosas sabéis ocultas. que los santos han de juzgar al mundo? Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿A quiénes juzgarán los santos? ¿A quiénes juzgarán los santos? Los santos son los que tienen que juzgar También lo mundo. repetí. ¿A quiénes? a los justos. ¿A quiénes juzgarán los santos? Al mundo. No, No, tiene que ser a de los la misma ángeles caídos. caída. A los santos. Y Los también, santos juzgarán a los ángeles caídos. Sí. muy bien. Tercera pregunta. ¿Quiénes, préstele atención a esto, quiénes no heredarán el reino de Dios? Uy, ¿Quiénes? bastante. ¿Quiénes? Nómbreme alguno. Los A ver. borrachos, los maldicientes, los estafadores, ¿Quién más? los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones. Le Los faltó uno, gemelicistas. hermana. A ver. Los avaros. Ah, verdad. Los avaros, aquellos avaros. Los Cuidado, gemelicistas. cuidado. No heredarán el reino de los cielos. A ver, la última pregunta. ¿Qué ocurre cuando la gracia de Dios obra? ¿Qué ocurre Nos cuando la limpia, nos gracia lava, de nos Dios purifica. obra? Nos limpia, ¿Qué nos más? lava, nos ¿Qué purifica. más? Los lava, Ay, los santifica y ¿qué más? jejeje. Los lava, los santifica Ahí y la los hermana justifica. Nubia sabe. Yo le dije, presten atención, copien. Los Los limpia, lava, los separa para Dios. ¿qué más? Son limpios, son separados para Dios y ¿Qué más? Son santificados Justificados, y también Escogidos. justificados. justificados, sí. Entonces, son tres cosas, ¿no? Son lavados, son santificados. santificados y son justificados. Al decir Amén. justificados quiere decir que el Señor acepta nuestro arrepentimiento, sí. Es decir, sí, ya habéis sido justificados. Es decir, esta justificación ha sido hecha por el mismo Dios, porque Él es quien justifica. Él nos justifica a nosotros, aunque no merecemos ser justificados. Muy bien, Sí, ¿no? vamos a memorizar nuestro texto que está en Primera de Corintios 6, 7. Primera carta a los Corintios 6, Uy, es largo. 7. Abra su Biblia y repetimos 3 veces este texto. Primera de Corintios 6, 7. Cuando tengan, me avisan, me dicen amén. Primera de Corintios 6, 7. Amén. A ver. 1, 2 y 3. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Primera de Corintios 6, 7. Una vez más. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Primera de Corintios 6, 7. La última. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Primera de Corintios 6,
7. Por supuesto que Que no hay que Dios, orar con alevosía, pues no, pastor. así es, hermano. Es que puede pasar. Claro, y ha pasado en algunas Sí, iglesias. se agarran de este versículo y dicen, no, si aquí dice sufrir el agravio. Sí, y Pero quédate recordemos, defraudadito entre recordemos esto, hermano, nosotros. que el Señor es fiel y No, no, justo. no. El Señor es fiel y justo. Sí, Así que dejémoselo al Señor. Así que es cuando verdad. vayamos a prestar algún dinero, veamos, hermanos, a quién le prestamos. Yo recuerdo, Pastor, y esto me pasó a mí, Una hermanita, no de nuestra iglesia, de otra iglesia que yo pastoreé, ya lo olvidó. tenía un problema en su trabajo, en su negocio, y necesitaba dinero. Y me llamó y me dijo, pastor, mire, que sea tan amable, que sí, que yo se lo pago. Eran exactamente $500. Entonces yo le dije, mira, le digo, no tengo 500, pero tengo 300. Y eran de los 300 que estaba ahorrando yo, creo que era para mi carro, no recuerdo si era para mí. Bueno, eran 300. Y se los presté. Le digo, ¿cuándo? Me dice, pastor, yo le voy a ir pagando mensualmente. Ya le digo, no hay problema. Okay. Le presté más. Pasaron 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, un año. Yo la llamé, le digo, hermana, mire, y en verdad que estaba necesitando, no sé para qué, algo me sucedió, no sé, necesitaba ese dinero. Pastor, mire, que hermana, ya han pasado más de un año, usted me dijo que me iba a dar mensualmente. Bueno, le dije, bueno, hermana, usted y Dios van a estar a acuerdo. Y se lo dije a Dios. Cuando de repente supe, y esto me llamaron otros hermanos, que se había enfermado la hermana. Entonces yo fui y le dije, mira, que Dios te bendiga y no te preocupes, ese dinero cógelo para tu enfermedad. Pasó y gracias a Dios yo me olvidé, el Señor ya, se lo regalé. Pero pasaron como 2 meses, ella se recuperó, se sanó y todo, volvió a su trabajo y gracias a Dios, me imagino que Dios la bendiga. Y un día me llamó para decirme, pastor, yo aquí tengo su dinero y se lo quiero devolver. Deme un número de cuenta. Yo no tengo cuenta de ahorro, no tengo libreta. Yo me viro los bolsillos y digo, no tengo plata. Así que me dice, para enviárselo por Western, bueno, ya, si quieres enviarlo, envíalo. Y gracias a Dios me lo devolvió. Pasó más de un año. Bueno. Gloria a Dios. Dios hace las obras perfectas. Así que tengamos mucho cuidado a quién le prestamos, cuándo le prestamos. Y también, viendo si hay la posibilidad de ayudar, ayuden, hermano, ayuden. Sin pedir nada a cambio. Y hagan las cosas agradables como para el Señor. Bien, hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Litigios delante de los incrédulos. Que Dios nos ayude. Estaremos viendo la próxima semana otro estudio que lo estamos titulando Los atavíos de las mujeres. No se lo pierdan. Vamos a ver cómo se deben ataviar las mujeres. Bien. Y que tomen buenas decisiones, así como las toma Dalia. ¿De cómo se ríe Dalia por las decisiones que tiene que tomar? Bien, nos estamos viendo, hermanos. Si el Señor bendice, nos permite el día domingo en el culto a las 11 del día. Que Dios bendiga sus vidas. Bye, bye. Con todo. Bendiciones.